En este video explicaré los pasos a seguir al tratar una emergencia y atender a un paciente que ha sufrido un accidente. Lo primero que debemos de hacer es seguir el sistema de emergencia PAS: proteger, avisar y socorrer. El primer paso se refiere a protegernos a nosotros mismos y a proteger al paciente en la medida de lo posible, ya que si no nos protegemos a nosotros mismos, podremos ser dos accidentados en vez de uno. El segundo paso será avisar a las autoridades pertinentes, ya sea protección civil o una ambulancia. El tercer paso y último que se debe de realizar una vez que ya se han realizado los otros dos pasos anteriores será el de socorrer. Poder socorrer a alguien tenemos que determinar en qué estado de la conciencia éste se encuentra. Si el paciente puede responder a tus preguntas de forma coherente, sabe en dónde está y qué está pasando, entonces podemos decir que el paciente se encuentra en un estado de alerta. Más en cambio, si este solamente contesta tus preguntas de una forma muy vaga y pues en realidad no sabe qué está pasando a su alrededor, podemos decir que este paciente solamente responde a impulsos verbales. Más en cambio, si el paciente no responde, tendremos que comprobar si este al menos responde a impulsos doloros, si al menos está consciente o al menos su sistema nervioso sigue consciente. Para esto intentaremos obtener una reacción del paciente al estimular esta parte del cuello, generando una reacción en el paciente. Ahora bien, si el paciente tampoco responde a esta acción, podemos decir que el paciente no responde a ningún impulso. El paciente probablemente se encuentre inconsciente. Una vez que determinamos que el paciente se encuentra inconsciente o que no responde a ningún impulso, lo primero que tendremos que hacer es realizar la técnica ABC. Abrir las vías respiratorias, buscar la respiración y buscar la circulación del paciente. Antes que nada, se tiene que optar la posición lateral de seguridad. Esta posición consiste en que tú, como socorrista, te posiciones en una posición lateral al paciente de uno de sus dos lados, de manera que nunca quedes enfrente del paciente, ya que esto te puede poner en peligro. Si el paciente de pronto despierta, puede llegar a ocasionarte algún daño, tanto a ti como a él. Ahora bien, una vez que hemos optado esta posición, que es uno de sus dos lados de cuclillas, realizaremos la apertura de sus vías respiratorias, ya que lo más probable es que estas se encuentren cerradas si el paciente está acostado, porque puede haber distintas razones por las cuales sus vías respiratorias estén cerradas, pero la más común es que la lengua esté tapando las mismas vías respiratorias. Para estos casos realizaremos la técnica frente-mentón. Tomaremos la frente del paciente y el mentón del mismo y realizaremos la siguiente técnica, de esta manera. Obviamente optando porque el paciente quede de una forma en la que su cuello esté un poco más estirado y esto abrirá las vías respiratorias. Ahora bien, búsqueda de la respiración. Para esto se pueden utilizar dos maneras. Una, viendo que el paciente pues respira, que su pecho se infla y después se desinfla. Otra es acercando el oído de esta manera a su nariz para comprobar que éste respira. El tercer paso será la búsqueda de la circulación. Lo más aconsejable en estos casos es buscar una de las partes que es más común o es más fácil encontrar la circulación del paciente, ya sea en esta parte del brazo o la más fácil, por así decirlo, de encontrar, que es en esta parte del cuello, aproximadamente a 3 dedos de la mitad de la barbilla. Aquí podremos sentir el pulso del paciente. Si no sentimos este pulso, entonces procederemos a realizar el RCP básico. Una vez que hemos determinado que el paciente no respira y que no hay circulación, tendremos que pasar a realizar el RCP básico. Para esto realizaremos 30 compresiones, pero antes
dos cosas importantes. Lo primero, las manos deben de ir entrelazadas de esta manera. Y las compresiones se realizarán con esta parte de la mano. Así. Ahora bien, segunda. Las compresiones tendrán que ir en el centro del pecho del paciente. Aunque se nos haya enseñado de toda la vida que el corazón está de la parte izquierda del pecho, lo más aconsejable es que sea en el centro, ya que la mayoría del corazón se encuentra en esta parte, inclinado un poco hacia la izquierda, el final de este, pero al final y al cabo en la mitad del pecho, aproximadamente en esta parte. Ahora bien, realizaremos 30 compresiones en el centro del pecho del paciente, y una vez de estas 30 compresiones, si el paciente tampoco respira, que es lo más probable, realizaremos 2 ventilaciones. Taparemos la nariz del paciente y con la boca, sellando nuestros labios con los de él, pasaremos a introducir aire artificialmente. Después de esto, si el paciente sigue sin reaccionar, que es lo más probable, seguiremos aplicando el RCP hasta recibir ayuda. Si no estamos solos, el paciente y nosotros, podremos pedir ayuda a otra persona para que nos ayude, ya que este proceso es extremadamente exhaustivo. Después de unos minutos estarás muy cansado y las compresiones ya no tendrán la misma efectividad que al principio. Por eso es aconsejable pedir ayuda a cualquier persona, o al menos cualquier persona que esté más o menos capacitada para realizar esto, o que tenga algún tipo de conocimiento básico, hasta que llegue la ambulancia. En nuestro día a día corremos algunos riesgos, como son las heridas, las luxaciones y las fracturas. Para estos casos utilizamos las vendas para evitar que haya un daño mayor. Ahora bien, una de las extremidades que más corren este riesgo son nuestros brazos, ya que son las extremidades que utilizamos mayormente para realizar varias tareas. Por eso enseñaré dos formas de realizar un vendaje en la muñeca. La primera es la forma circular. Antes de realizar un vendaje es importante asegurarse de que la venda, el ruido de la venda siempre esté mirando hacia arriba, ya que será más fácil envolver cuando están viendo hacia arriba. Bien, para empezar vamos a poner la venda aquí y realizaremos un giro, dejando un pequeño saliente que doblaremos y a la segunda vuelta lo taparemos. Y así seguiremos vendando hasta terminar la venda. Esto es para fracturas más puntuales, en lugares más concisos. El segundo tipo es de espiral y será para lesiones más grandes. Aquí dejamos las primeras dos vueltas y seguimos dando, pero cubriendo más parte del brazo, dejando aproximadamente un dedo de distancia entre vendaje y vendaje.